En la despedida de soltera antes de la boda, Mary besó apasionadamente a otro hombre delante de todos. Al verme, me ordenó con indiferencia: busca otro sitio donde pasar la noche. Me llevo a Charlie a casa. Paga la cuenta primero y luego ve a comprar 2 cajas de condones. Recuerda, a Charlie últimamente le gustan los de jazmín. Sonreí con amargura. ¿De verdad es apropiado hacer esto delante de mí? Se burló. ¿Qué tiene de inapropiado? Aunque nos casemos, sigues siendo solo un perro criado por mi padre. ¿Qué puedes hacer? Los presentes estallaron en carcajadas. Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme. Todos estos años, he trabajado para su padre, ascendiendo poco a poco. Ella cree que me tiene completamente bajo su control. Pero ella no tenía ni idea de mi ambición lobuna. Hacía apenas medio año que había despojado a su padre de todo su poder. Con solo una palabra mía, se quedaría sin hogar. Tras salir de la sala privada, llamé al dueño del club, Johnson, y le dije que, a partir de ese momento, todos los gastos de Mary ya no se cargarían a la empresa, sino que los pagaría ella personalmente. Luego llamé a mi asistente, Linda, y le pedí que cancelara la boda e informara a todos los accionistas que estaba a punto de cerrarle la cuenta a la familia Hignas. Johnson fue muy perspicaz e inmediatamente ordenó a la recepción que incluyera en la cuenta el recién llegado Chateau Lafite. Originalmente, esa botella de vino era para congraciarme, aunque Johnson se la había dado a Mary en nombre. Esa mujer seguía en el reservado, susurrándole palabras dulces a Charlie, completamente inconsciente de que, a partir de ese momento, ni siquiera podía permitirse una botella de agua mineral, y mucho menos una de vino tinto. Incluso el reservado que usaban ahora, que no estaba abierto al público, había sido cedido gratuitamente por otro accionista que quería complacer a su padre. Pero ahora, a sus ojos, Mary había perdido todo su valor. Ni siquiera había salido del club cuando Johnson recibió una llamada. Inmediatamente llamó a varios guardias de seguridad, les dio algunas instrucciones y subieron corriendo. Ahora, esa suite privada de lujo ya no estaba disponible para Mary. En cuanto subí al coche, vi cómo los guardias de seguridad sacaban a empujones a Mary y a su grupo en un estado lamentable. ¿Cómo se atreven a venir a un lugar así sin dinero? Intentando aprovecharse. ¿Sabes siquiera dónde estás? ¿Por qué no vas a mendigar en la calle? Nuestro jefe solo te está dejando salir con la tuya por respeto al señor George. No tientes a la suerte. Mary, con la ropa despeinada, estaba mortificada, pero aún así intentaba mantener su porte de heredera. Perros inactivos, ¿saben siquiera quién es mi padre? No pude evitar sonreír. ¿Su padre? Después de despojarlo de su poder, ahora no es más que una figura decorativa. Mary me vio justo cuando estaba a punto de arrancar el coche e irme. Se acercó furiosa, apretó los dientes y pateó la puerta de mi coche, señalándome y maldiciendo furiosa. George, esto debe ser obra tuya. ¿Cómo te atreves a meterte conmigo? Le contaré a mi papá lo que pasó hoy y me aseguraré de que aprendas la lección. Mantuve la calma. Esta mujer es increíblemente estúpida, sigue intentando usar a su padre para presionarme. El hombre que la acompañaba me amenazó. George, ¿ya olvidaste de quién eres el perro después de vivir a costa de otros durante años? Por muy mal que te hayamos tratado, no puedes avergonzar a Mary en público. No lo olvides, si no fuera por su padre, que te dio de comer, no estarías donde estás hoy. Miré al hombre con desdén. Él era la eterna luz de luna blanca de Mary, Charlie. En aquel entonces, la engañó para que renunciara a su primera noche e incluso la dejó embarazada. Pero tras conseguir una beca para estudiar en el extranjero, le pidió a Mary una gran suma de dinero y desapareció en el extranjero, sin que se supiera nada más de él. Al final, Mary abortó, llorando desconsoladamente, sintiéndose como si hubiera matado a su hijo, cargada de culpa. Antes, siempre lo soporté en silencio. Ahora, solo quiero recuperar todo lo que me pertenece. Con expresión tranquila, arranqué el coche y aceleré suavemente, alejándome. Mary, furiosa, cogió una piedra del suelo y la lanzó contra mi coche, maldiciendo a gritos. George, cabrón. Espera. Haré que mi padre limpie la casa y echará a un traidor desagradecido como tú. ¿Ingrato? ¡Qué ridículo!
Durante todos estos años, la gente de fuera ha creído que el señor Hignas simplemente me estaba colocando en una posición importante. Pero no saben que cuando empezó en el AMPA y era perseguido por sus enemigos, fue mi padre, quien valoraba la hermandad por encima de todo, quien lo protegió, solo para morir con mi madre en un accidente de coche. Y luego, con el pretexto de ayudar temporalmente a administrar las cosas, naturalmente se hizo cargo de la empresa de mi familia. Quizás por culpa, me acogió como su ahijado. La primera vez que conocí a Mary en la villa de mi familia, se comportó como si fuera superior a todos. Dicen que sin mi padre, no serías más que un perro callejero. Mi papá siempre me escucha. A partir de hoy, si te conviertes en mi perro, ya no tendrás que vagar. Ese día, el señor Hignas sonrió y la regañó suavemente, luego me dijo que Mary había sido malcriada por él y que los niños hablan sin pensar. Desde ese día, mi casa se convirtió en su casa. No importaba dónde estuviera, Mary nunca me llamaba por mi nombre. Simplemente me llamaba perro sirviente, dándome órdenes para hacer esto y aquello. Si alguna vez desobedecía, ella esparcía rumores por todas partes, se encargaba de aislarme y acosarme. Incluso me hacía grabar todo tipo de vídeos de mí misma disculpándome humildemente, y luego me obligaba a verlos como si me estuvieran lavando el cerebro cada vez que volvía a pedirle perdón, marcándome con vergüenza una y otra vez, demostrando que siempre tenía razón. Después de la secundaria, se volvió aún más descarada, convirtiendo sus abusos en algo para presumir ante sus compañeros. Una vez, mientras almorzábamos en la cafetería de la escuela, me obligó a comer arroz mezclado con heces de perro y bromeó con otros compañeros diciendo que a los perros les encantaba comer eso. Cuando me negué, hizo que sus pequeños seguidores me quitaran la ropa y la tiraran al patio de la escuela, donde una multitud se reunió a mi alrededor grabando vídeos. Cuando el señor Hignas se enteró, solo la regañó superficialmente y ni siquiera se molestó en decirme unas palabras de consuelo. Al final, aguanté toda la presión y trabajé duro en secreto para entrar en una escuela provincial de primera, pero como ella dijo que necesitaba a alguien que la atendiera, me asignaron a una universidad de mala muerte. No solo tenía que lavarle la ropa y comprarle la comida, sino que también tenía que reservar hoteles con antelación para sus encuentros con Charlie y comprarles condones. Incluso durante su recuperación tras el aborto, tuve que atenderla como un loco. Después de graduarme, el señor Hignas hizo los arreglos para que me uniera a la empresa y me ascendió a todos los puestos. Solo yo sabía que, con cada paso que daba, mis manos se manchaban con más sangre invisible, eliminando cualquier cosa que pudiera dañar a Mary del señor Hignas. Me estaba usando para allanar el camino a Mary, esperando que se divirtiera antes de seguir tomando el control de la empresa familiar. Pero gracias a que Mary solo piensa en comer, beber, divertirse y reavivar la amistad con su querido Charlie, de lo contrario no habría sido tan fácil aprovecharse de la compañía que el señor Hignas había gestionado durante tantos años. Cuando llegué a casa, acababa de terminar una videoconferencia en el estudio cuando apareció Mary, trayendo a Charlie. Abrió la puerta de golpe y me señaló, gritando furiosa, «George, ¿cómo te atreves a aparecer por aquí?» Cerré mi portátil con calma, la miré y le dediqué una leve sonrisa. «Esta es mi casa. Si no regreso, ¿a dónde más iría?» Esta villa se la regaló a Mary en nombre de un promotor que quiso hacerse amigo mío tras enterarse de nuestro compromiso, pero en realidad, la escritura de la propiedad está a mi nombre. ¿Por qué nadie contesta el teléfono de mi padre? ¿A dónde se ha ido? ¿Y por qué me congelaron la tarjeta? Respondí sin dudarlo, el presidente se ha ido al extranjero a inspeccionar unos proyectos. En realidad, no tiene ningún interés en inspeccionar ningún proyecto. Ya lo encerraron en un sanatorio extranjero con gente que yo había organizado. Mary me miró con furia, y de repente, soltó un bufido frío. Con razón eres tan descarado. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque mi papá no está. Después de decir eso, me puso 2 documentos delante. Bajé la vista y era una carta de despido. Debido a la mala gestión, York queda relevado de su cargo como gerente general de nuestra empresa, con efecto inmediato, y no volverá a ser contratado. La fecha seguía en blanco, pero el señor Hignas ya la había firmado. A juzgar por la letra, ya hacía mucho tiempo que lo había hecho. Parecía que el señor Hignas había estado preparado desde el principio, dispuesto a descartarme con unas cuantas acusaciones falsas cuando terminara de usarme. Efectivamente, desde el principio, solo me trató como a un perro que había que tener. Mary se burló.
Pensaba avergonzarte delante de todos mañana en el aniversario de la empresa, pero cuanto más te miro, más asco siento. Si no quieres que publique este documento en la intranet de la empresa ahora mismo, más te vale portarte bien y seguir portándote bien. A partir de hoy, Charlie se muda y, de ahora en adelante, serás su amo. Charlie, de pie a un lado, parecía presumido mientras finge, y dijo, lo siento, acabo de volver al campo y aún no estoy muy familiarizado con las cosas. Solo le dije a Mary que la primera necesitaba quedarse un tiempo. No esperaba que resultara así. Lo miré con calma, sonreí levemente, me levanté y le extendí la mano. Bienvenido a tu nuevo hogar. Pensó que me había rendido, y su sonrisa se hizo aún más petulante al extenderme la mano. De repente, la retiré. $100.000 al mes, alquiler mínimo de un año. Las habitaciones de invitados no se alquilan. Haré que alguien vacíe el trastero del sótano ahora mismo. Paga el importe total por adelantado y podrás mudarte hoy mismo. La sonrisa de Charlie se congeló en su rostro antes de que pudiera revertirla. El rostro de Mary se puso rojo como un tomate. George, ¿cómo te atreves a pedirle dinero a Charlie? Volví a sentarme en la silla, cruzando las piernas tranquilamente. ¿Hay algún problema con que alquile mi propia casa? Charlie fingió. George, cállate. ¿Somos tan cercanos? Se quedó sin palabras e hizo una pausa. George, no seas desagradecido. Sé que me tienes envidia, pero no te olvides de esa carta de despido. Si Mary la anuncia públicamente en la celebración de mañana, te sentirás aún más humillado. Gracias por recordármelo. Tomé el espejo de la mesa y me miré. Es hora de buscar un nuevo estilista. Necesito mostrar mi lado más atractivo en el cóctel de mañana. Se quedó allí boquiabierto, atónito, incapaz de pronunciar palabra. Mary se sonrojó al golpear el escritorio con la palma de la mano. George, ¿de verdad crees que solo por haberte convertido en gerente general de la empresa tienes estatus y poder? Te diré que la única razón por la que mi padre te adoptó, te ascendió e incluso me casó contigo fue por pura fachada. Para ganarse el apoyo de la gente y mantener la empresa en sus manos. Ahora, la empresa de tu familia ya está a nombre de Sue. Ya no nos sirves. La miré con aprobación. Siempre lo supe. Ella se burló. Ya que rechazas un brindis solo para beber una prenda, espera a quedarte sin un céntimo y mendigando en las calles. Ahora, sal de mi casa inmediatamente. No pude evitar soltar una carcajada. Los que van a ser expulsados de esta casa son ellos. ¿De qué te ríes? Mary estaba a punto de perder los estribos otra vez cuando la interrumpí con calma. Si no puedes pagar la renta, entonces me voy a tomar un refrigerio tarde. Por favor, vete. Charlie se burló y avivó las llamas. George, ya lo han dejado claro. ¿Por qué pasar por esto? ¿De verdad quieres que Mary te dé una paliza antes de que estés satisfecho? Mary se dio la vuelta inmediatamente y les ordenó a los sirvientes que estaban afuera de la puerta. Llamen a todos los guardias de seguridad. Diles que traigan sus armas. Los sirvientes permanecieron inmóviles, sin expresión alguna. Mary se quedó atónita por un momento. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, hablé en el momento justo. No malgastes energía. ¿Por qué no los llamo? Le lancé una mirada a la sirvienta y ella entró en acción de inmediato. Un minuto después, más de una docena de guardias de seguridad llegaron corriendo. George, ¿intentas rebelarte? Mary me señaló, apretando los dientes. Sonreí al mirarla. ¿Qué? ¿Aún con ganas de quedarte a tomar un refrigerio de medianoche? Charlie vio que todos los guardias de seguridad llevaban una porra, con la frente empapada de sudor. Tiró de la furiosa Mary y le susurró un recordatorio: Mary, no seas impulsiva. En fin, todavía tenemos la carta de despido firmada por tu padre. Mañana, en el banquete, nos aseguraremos de que lo pierda todo. Mary me miró como si quisiera destrozarme. Ya verás. Te pagaré 10 veces más por lo que pasó hoy. Te haré arrodillarte y suplicarme entre lágrimas. Al día siguiente, mientras esperaba el ascensor en el hotel donde se celebraba la celebración, me encontré con Mary, que había traído a Charlie. Al verme, parecía completamente segura de sí misma,
como si ya hubiera ganado. En ese momento, mi asistente Linda acababa de pulsar el botón del ascensor y se hizo a un lado respetuosamente, lista para dejarme entrar. Pero Mary corrió hacia mi asistente primero y le dio una bofetada. ¿Estás ciega? ¿No ves que sigo aquí? ¿Ni siquiera distingues a tu amo de un perro? Sí. No olvides de qué mesa estás comiendo. La asistente Linda se cubrió la cara y me miró, reprimiendo su ira. Lo siento, señorita Mary. Por favor, siga adelante. Mary resopló con frialdad y levantó la mano para bofetearla de nuevo. Esta bofetada es para que la próxima vez lo recuerdes. Entonces giró la cabeza provocativamente y me miró de reojo. ¿Qué te hace pensar que eres digno de subir al mismo ascensor que yo? Míralo bien. En nuestra familia nunca faltó un perro como tú. Hoy me aseguraré de que termines extraviado. Dicho esto, abrazó cariñosamente a Charlie y entró pavoneándose, contoneándose. En el lugar de la celebración, todos los empleados de la empresa y los accionistas principales estaban presentes. Al ver vacío el asiento del presidente, Mary se acercó con aire arrogante y se dejó caer, indicándole a Charlie que se sentara junto a mí en mi sitio habitual. Al verme llegar, adoptó una actitud despreocupada y le ordenó a un miembro del personal que trajera un taburete y dejara que George se sentara a mis pies. La empleada parecía avergonzada, mientras todos los ejecutivos y accionistas la miraban con expresiones sombrías. El vicepresidente a mi lado se levantó de inmediato para cederme el asiento. Después de sentarme, Mary lo fulminó con la mirada y lo amenazó con su tono. En cuanto termine contigo, me encargaré de todos esos ingratos como tú, uno por uno. Me burlé. Me temo que no tendrá esa oportunidad. Al verme sentado, el anfitrión en el escenario anunció el inicio de la celebración. Lo primero que hice fue subir al escenario para dar un discurso, principalmente para hablar sobre los logros de la empresa durante el último año. Durante el primer trimestre, guié a la empresa para ajustar su dirección comercial e incorporé servicios de marketing digital. Al colaborar con más de 70 cuentas, cada una con decenas de millones de seguidores, alcanzamos el objetivo de ingresos total para el primer semestre del año pasado, con una ganancia total de $180 millones. En el segundo trimestre, comenzamos a invertir en la creación de nuestra propia propiedad intelectual exclusiva, lo que redujo aún más los costos. Las ganancias aumentaron un 11,3% en comparación con el primer trimestre. Ya basta. Mary me interrumpió de repente desde el público con una mirada de absoluto desdén. Deja de intentar quedar bien. Sin el apoyo incondicional de mi padre, ¿habrías logrado todo esto? Te digo que, si hubiéramos querido, cualquiera lo habría hecho igual de bien. Se levantó, le arrebató el micrófono al presentador y subió a Charlie al escenario. Hoy tengo un anuncio que hacer. Mi padre recibió informes hace mucho tiempo de que, durante el mandato de George, abusó de su poder para beneficio propio, malversó fondos de la empresa e incluso vendió secretos empresariales a la competencia. Sin embargo, considerando sus contribuciones a la empresa, no queremos armar un escándalo. Por lo tanto, George queda destituido de su cargo de gerente general y no volverá a ser contratado. Su puesto será ocupado temporalmente por Charlie. Hubo revuelo entre los empleados de abajo, pero la alta dirección y los accionistas de la empresa permanecieron impasibles. Charlie me miró con aire de satisfacción y tomó el micrófono como si estuviera dando un discurso de aceptación. Aunque cometimos errores, aún debemos agradecer a George por todo lo que ha hecho por la empresa. Tengan la seguridad de que, de ahora en adelante, al frente de todos, sin duda llevaremos la empresa a nuevas alturas. Sonreí levemente. No se equivocaba. A lo largo de los años, me había entregado en cuerpo y alma a la empresa, luchando por llevarla a su escala actual. El padre y la hija de Hignas disfrutaban de la riqueza y la gloria que les habían arrebatado sin siquiera darse cuenta, y seguían tratándome como a un perro, humillándome. Mary me lanzó una mirada fría, luego se giró y me habló con dulzura. Charlie, ¿por qué le das las gracias? Incluso sin él, la empresa habría prosperado. Ahora que está en tus manos, me siento aún más tranquila. Charlie sonrió de oreja a oreja. María, jamás traicionaré la confianza que tú y el tío Hignas han depositado en mí. De ahora en adelante, viviré y moriré con la compañía,
compartiendo contigo todas las dificultades y alegrías. Al escuchar sus palabras, no pude evitar reír. Gracias por la carta de despido. Todavía se puede reír en un momento como este. ¿Debería decir que tienes buena actitud o que solo luchas en vano? Mary se rió a carcajadas. Mantuve la calma y hablé por el micrófono. La empresa ha estado sufriendo pérdidas continuas desde finales de agosto. Hasta el momento, las estadísticas preliminares muestran una pérdida de $800 millones. Además de los anticipos de los agentes y los préstamos bancarios, también se han atrasado en el pago de la seguridad social y los salarios de los empleados. El presidente no viajó al extranjero para una inspección. Salió corriendo. En cuanto terminé de hablar, Mary y Charlie se quedaron atónitos, con la sonrisa congelada en sus rostros. Sonreí y continué. Pero ahora las cosas están mejorando. Con la llegada de la señorita Mary y la llegada de un nuevo gerente general, por fin se pagarán los salarios de los empleados y las deudas pendientes. Creo que, con usted también, la empresa sin duda resurgirá. De repente, una oleada de voces inquisitivas surgió del público como una marejada. Señorita Mary, su padre se llevó el dinero que ganamos con tanto esfuerzo y se fue al extranjero a divertirse. ¿No estará planeando escaparse usted también? Tiene que darnos una explicación hoy. ¿Cuándo nos van a devolver el dinero que tanto nos costó ganar? Si no nos dan una explicación, ninguno de ustedes se irá hoy. Entre las crecientes oleadas de voces, Mary había perdido por completo su arrogancia. George se tambaleó, dio medio paso hacia adelante, sus dedos temblorosos apenas podían señalarlo. ¿Cómo pudiste dejar que la empresa terminara así? Mi padre confiaba tanto en ti, ¿y así es como le pagas? Había un sollozo en su voz, pero no era remordimiento. Solo el pánico de alguien cuya superioridad había sido repentinamente destrozada. Miré su rostro enrojecido y recordé cómo, en aquel entonces, cuando me obligaba a comer arroz mezclado con excrementos de perro, tenía la misma expresión condescendiente. En ese momento, simplemente me alisé las arrugas del traje y hablé con calma y desenfado. Ya hice todo lo posible para ayudar a tu familia a ganar dinero, pero no puedo hacer nada más. Mis capacidades son limitadas. Por suerte, el señor Charlie ya está aquí. Estoy seguro de que podrá cambiar la situación. Charlie apretó las muelas con fuerza, sus átomos se balanceaban como manzanas, y las venas de su frente palpitaban al ritmo de las preguntas de los empleados desde abajo del escenario. El hombre que creía estar a punto de heredar montañas de oro y plata se estaba dando cuenta de que se había adentrado en un pantano sin fondo. Las ganancias iniciales de la empresa eran solo una fachada, para engañar al señor Hignas. Todo era para hacerle bajar la guardia y que aceptara en secreto cooperar con la nueva empresa que yo había fundado, ocultando así mi verdadera intención de trasladar el negocio principal del grupo a mi nueva empresa. El señor Hignas aún creía que estaba bajo su control, planeando usarme hasta que le allanara el camino a su hija antes de descartarme. Sin embargo, no tenía ni idea de que, bajo mis maniobras, las inversiones del grupo fluían a raudales hacia mi nueva empresa, sin generar ningún beneficio. De hecho, era fácil ocultarle estas acciones al señor Hignas, pero mucho más difícil ocultárselas a los demás accionistas y ejecutivos de la empresa. Pero lo que yo podía ofrecerles era mucho más de lo que el señor Hignas podía ofrecerles, así que, naturalmente, decidieron colaborar conmigo. De hecho, la nueva empresa incluso se fundó junto con los demás accionistas, dado que Mary aún no había dicho nada. La conmoción entre el público se intensificó aún más, y algunos empleados jóvenes ya habían empezado a empujar las mesas y sillas de la primera fila. Mary se volvió hacia Charlie presa del pánico. Charlie, ¿qué hacemos? Ahora eres el director general del grupo, piensa en algo rápido. Su voz tenía un tono quejumbroso y coqueto, pero ya no tenía la seguridad de antes. Charlie respiró hondo, sus hombros, bajo el traje, se tensaron. Cuando arrebató el micrófono, casi rompió el cable. Su voz, ronca y entrecortada, gritó al público de abajo. Todos, silencio. La empresa lleva tantos años funcionando. Incluso si quiebra, con los activos fijos y las acciones del presidente Hignas y su hija, sin duda se pagarán los salarios de todos. ¿Quieres vender la empresa? ¿Y vender incluso las acciones de mi padre y las mías? Mary lo agarró del brazo de repente,
casi clavándole las uñas en la carne. Charlie echó un vistazo rápido a la multitud de abajo, con una mirada depredadora, y luego se inclinó para susurrarle al oído: Mary, la empresa es un desastre ahora mismo. Ni un milagro podría salvarla. Es mejor minimizar las pérdidas mientras puedas. Con todos estos activos fijos y acciones, no solo podrás saldar tus deudas, sino que también tendrás un patrimonio de más de 100 millones. Cuando llegue el momento, te ayudaré a recuperarte. Mientras yo esté aquí, no tienes de qué preocuparte. Al oír a Charlie decir esto, Mary respiró aliviada. Tenía que admitirlo, Charlie era muy ingenioso. Le di una mirada de aprobación. Ya hay un presidente de la compañía interesado en adquirirlo. Está aquí en el lugar. Hice una pausa a propósito, viendo cómo los nervios de Mary se tensaban de repente. Originalmente planeaba empezar la entrega después de la celebración del aniversario. Inútil. Mary se acercó pisando fuerte con sus tacones. ¿Por qué no lo dijiste antes? Date prisa y trae a esa persona aquí. Hablemos delante de todos. Es el momento perfecto para darles una explicación a todos. Le hice una señal a mi asistente Linda para que trajera una silla y me senté lentamente bajo la mirada de todos. El sonido de mis zapatos de cuero raspando contra el suelo era especialmente claro. Mary me miró fijamente, temblando de ira. ¿Todavía tienes el valor de sentarte aquí? ¿No oíste lo que dije? Sacudí los documentos que tenía en la mano. ¿No estabas aquí para hablar de la adquisición? Mary se quedó atónita un momento, pero enseguida se dio cuenta de lo que pasaba. Su ira se encendió al señalarme. Así que por eso el tipo que ni siquiera pudo chillar cuando lo abofeteé ahora se atreve a desafiarme. Resulta que eres un traidor. Ya encontraste un nuevo amo. Un perro es un perro, vayas donde vayas. Cruzó los brazos y me miró desde arriba. Ya que estás aquí, dile a tu jefe que si quiere adquirir nuestro grupo, el precio es de 1.000 millones. ¿Lo tomas o lo dejas? La miré con calma y asentí. Hemos realizado una evaluación preliminar de los activos fijos disponibles del grupo, así como de las acciones suyas y del presidente. Su valor es de aproximadamente 1.250 millones. Charlie se emocionó visiblemente al oírme y le agarró la mano a Mary. Mary, ¿ves? Tenía razón. Después de pagar la deuda, aún nos quedarán unos cientos de millones. Eso es más que suficiente para que regresemos. Mary le dirigió una mirada agradecida y luego se volvió hacia mí con un tono gélido. No quiero malgastar más palabras contigo. Solo mirarte me da asco. No me importan los 50 millones extra, pero tengo una condición, de repente me interesé. A ver. Sus ojos parecían querer desgarrarme. Arrodíllate, lame mis zapatos, luego ladra 3 veces como un perro y grita que eres el perro de la familia Hygnus. Me quedé atónito y luego sonreí levemente. Me temo que eso es algo que no puedo hacer. Mary soltó una risa fría. Si puedes o no, no es cosa tuya. 50 millones por un ladrido. No creo que tu nuevo amo no entienda el valor de ese trato. La miré con calma. Me temo que no puedes reunir 50 millones, ¿verdad? Soltó una carcajada de incredulidad. ¿Todavía me menosprecias? Entonces te haré llorar cuando veas el ataúd. Presenten el contrato de 1.250 millones. Todos los accionistas están aquí. Firmémoslo ahora mismo. Los accionistas que estaban abajo del escenario la miraron como si fuera una tonta, y no pude evitar reírme. ¿Quién dijo que íbamos a pagar tanto? Mary ni siquiera había reaccionado cuando sonreí y le dije, lo que acabo de mencionar es solo una estimación preliminar. Pero como todo es de segunda mano, hicimos los cálculos, y vale unos 50 millones como máximo, justo lo suficiente para pagar los salarios y la seguridad social de todos los empleados. Mary montó en cólera en cuanto oyó esto. George, ¿me estás tomando el pelo? ¿Por qué no vas a robar a alguien? Si no te lo puedes permitir, deja de fingir que negocias conmigo. Veré. No es que tu empresa sea la única compradora. Charlie tampoco lo soportaba. George, pensé que te habías encontrado un jefe poderoso, pero parece que te iba mejor siendo un perro para la familia Hygnus.
¿Qué descaro tienes al abrir la boca? Lo miré con indiferencia, y luego resopló con frialdad. Verte regodearte así es repugnante. ¿De verdad crees que, aunque la familia Higna se declare en quiebra, ganarás tanto dinero como nosotros en varias vidas? Ya verás. Tarde o temprano, volverás arrastrándote a suplicarnos. Soltando esas palabras, agarró la mano de Mary, intentando irse. Hablé con calma. ¿Qué? ¿Planeas escaparte mientras puedas? Se detuvieron a medio paso, con un atisbo de culpa en el rostro. ¿De qué tonterías estás hablando? Vamos a buscar un comprador sincero para resolver esto rápido. Solté una risa fría. El grupo no está dirigido únicamente por la familia Hignas. Que se venda o no depende de los demás accionistas. Mary se burló. George, ¿te has vuelto loco? Están todos sentados ahí abajo y acaban de oírlo todo. Pregúntales. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? Con calma, saqué otro documento y se lo entregué a Mary. Ya lo firmaron todos. La tuya es la única firma que queda. Mary se giró bruscamente, sus tacones chirriando contra el suelo. Le temblaba el dedo al señalar a los accionistas de abajo, con las venas abultadas en el cuello. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a firmar un contrato tan abusivo? A mitad de la frase, se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. Se giró hacia mí con la mirada llena de incredulidad. Bien hecho, George. Te uniste a ellos para traicionarme. Son todos unos traidores. Asentí con calma, con rostro sincero. ¿Y qué pueden hacer al respecto? Cada accionista de la nueva empresa recibirá una parte de las ganancias. Adquirir el grupo a bajo precio es como meter el dinero directamente en sus bolsillos. Si no estuvieran de acuerdo, serían unos auténticos tontos. De repente, Mary se convirtió en una arpía, gritando histéricamente. ¡Cabrón! No te hagas el chulo. Mi padre es el mayor accionista. Hagas lo que hagas, si él no está de acuerdo, todo será en vano. Aunque ella seguía luchando desesperadamente, Charlie ya había visto la situación con claridad. Su manzana atómica se balanceó 2 veces, y toda su confianza anterior se desvaneció. Miré a Mary y me di una palmada en la frente. Ah, sí, casi lo olvido si no lo habías mencionado. Mientras hablaba, saqué una carta de autorización. El presidente me dio esto antes de irse. Dijo que si alguien pudiera adquirir la empresa, yo tendría plena autoridad para gestionarla y que estaría de acuerdo con todo. También dijo que esta era la única manera en que podía ayudarle ahora. El resto depende de ti. Este poder notarial solo lo firmó el señor Hignas, quien se encuentra lejos, después de que alguien lo presionara un poco. Mary se abalanzó y arrebató el papel, con los nudillos blancos. Tras mirarlo, su rostro palideció y se quedó paralizada. Miré a los empleados bajo el escenario. Aunque no es mucho dinero, al menos puede pagar los salarios atrasados de los empleados. No me digas que no piensas devolverles el dinero. En cuanto terminó de hablar, los empleados de la primera fila volcaron repentinamente sus sillas. Una docena de personas subieron corriendo al escenario, con sus zapatos de cuero golpeando el suelo con un temblor. Tu padre nos quitó el dinero que ganamos con tanto esfuerzo y se fue al extranjero a vivir la vida. ¿Qué se supone que debemos hacer? Así es. Tienes que darnos nuestro dinero hoy. De lo contrario, no nos culpen por lo que suceda después. Así es. Es justo que el hijo pague las deudas de su padre. Si no pagas, te venderemos. Piénsalo bien. Mary estaba completamente aterrorizada. Se tambaleó hacia atrás. Sus tacones resbalaron al estrellarse contra el podio. Se aferró con desesperación al brazo de Charlie, casi clavándole las uñas en la carne. Charlie, ¿qué hacemos? Date prisa. Piensa en cómo salir de aquí. Los átomos de Charlie se balanceaban mientras hablaba, el sudor le empapaba la espalda del traje. Bajó la voz. María, a estas alturas, 50 millones son 50 millones. Firmemos el contrato para que quede bien delante de esta gente. Y en cuanto al dinero, una vez que esté disponible, podemos retrasarlos si es necesario. Mary se mordió el labio, con los ojos llenos de reticencia.
Pero al ver la creciente ira de la multitud, no tuvo más remedio que asentir. Al ver esto, le hice una señal a mi asistente Linda para que calmara a los empleados. Luego saqué el contrato que había preparado antes y se lo entregué con una sonrisa. Al recibirlo, Mary me lanzó una mirada feroz. «George, ¿de qué estás tan orgulloso?» «Aunque haya caído en desgracia, es mejor que sigas siendo el perrito faldero de alguien». Mientras hablaba, abrió el contrato, lista para firmar, pero de repente se quedó paralizada. Instintivamente me miró con incredulidad en el rostro. «¿Tú eres la representante de Party?» Me ajusté el cuello, sonriendo con una confianza desbordante. Permítanme presentarlo de nuevo. Presidente del grupo Rising, George. Las pupilas de Mary se contrajeron violentamente. Su rostro palideció en cuestión de segundos. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Aunque su reacción fue lenta, comprendió claramente su situación en ese momento. Observó las expresiones indiferentes de los accionistas bajo el escenario y a los empleados furiosos que se acercaban, mientras sus átomos se movían como manzanas sin control. De repente, me agarró el dobladillo de la chaqueta. «George». «Señor Fu, le pido disculpas por lo sucedido. Me equivoqué. Si no hay nada más, por favor, por el bien de mi padre, que te crió y alimentó durante todos estos años, ten un poco de compasión esta vez y perdóname. Si no lo mencionaste, casi lo olvido». Bajé la mirada hacia sus dedos, adornados con uñas meticulosamente pintadas, y de repente recordé el año que tenía 12 años, cuando me obligó a arrodillarme sobre cristales rotos y a aplastar el pastel de cumpleaños que sostenía con sus tacones. ¿De verdad ignoras la clase de vida que he llevado desde niña? Las pestañas de Mary temblaron violentamente y no se atrevió a sostener mi mirada. Entonces, mientras prometas dejarme ir, haré lo que quieras. Incluso puedo casarme contigo. Solté una suave risa, recorriendo con la mirada el rostro ensombrecido de Charlie. ¿Casarme contigo? Un objeto usado y hecho pedazos. ¿De verdad crees que lo mereces? George, no me presiones demasiado. Mary se puso nerviosa y de repente estalló en ira, con el rostro enrojecido. Ya me he inclinado ante ti. ¿Qué más quieres? Ya es suficiente. Charlie dio un paso adelante de repente y la agarró de la muñeca. Las venas de su brazo se le marcaban bajo la manga del traje. Mary, ¿qué sentido tiene rogarle ahora? En el peor de los casos, simplemente firmaremos los papeles. Encontraré la manera de sacarte de esta. Mientras tengamos este dinero, tendremos nuestro día para resurgir. Bajó la voz deliberadamente al final de la frase. Pero yo lo sabía. Lo único que le importaba era el dinero en manos de Mary. Las palabras de Charlie tranquilizaron a Mary. No dudó más y firmó el contrato directamente. Tras comprobar que todo estaba en orden, le pedí a mi asistente que organizara el traslado. Mary respiró visiblemente aliviada, enderezándose de inmediato y obligándose a aparentar calma mientras se dirigía a los empleados que estaban debajo del escenario. No os preocupéis, por favor. Una suma tan grande tardará en llegar. En cuanto recibamos el dinero, haré que el departamento de finanzas de la empresa lo transfiera a cada uno de ustedes, uno por uno. Por favor, regresen y esperen pacientemente. Antes de que pudiera terminar de hablar, sonó de repente una notificación de mensaje de texto. Charlie se acercó corriendo, sin poder ocultar su emoción, y susurró: «Mary, el dinero debe haber llegado. Revísalo rápido». El dedo de Mary se congeló en la pantalla del teléfono y el rubor enfermizo de sus mejillas desapareció al instante, dejándola pálida como una sábana. Levantó la cabeza bruscamente, con el blanco de los ojos surcado de vasos sanguíneos. «George, ¿dónde está mi dinero? Me engañaste». «Esto no tiene nada que ver conmigo». Me ajusté los gemelos sin prisa. «Tu padre pidió prestado muchísimo dinero al banco y ahora no puede devolverlo. Ya está en la lista de morosos. Supongo que el banco ya se ha llevado el dinero directamente, pero no hay de qué preocuparse. Al menos la deuda con el banco ya no es tan alta». Tú, Mary, te tambaleaste hacia atrás, sus tacones resbalaron en el suelo, casi haciéndola caer. Los empleados bajo el escenario, que habían estado en silencio, de repente estallaron en un alboroto. «Mary, ¿qué vamos a hacer ahora?»
No puedes pagar el dinero hoy, ¿verdad? Nos da igual si firmas el préstamo bancario o no. En cualquier caso, si no pagas hoy, ni se te ocurra irte. Al ver a la multitud de empleados agitados, a Mary le flaquearon las piernas y se desplomó en el suelo. En ese momento, Charlie, al darse cuenta de que no había nada más que ganar, estaba a punto de escabullirse cuando Mary, de repente, le agarró la pierna con fuerza. Charlie, ¿qué hacemos ahora? Por favor, piensa en algo. Solo hice todo esto porque me lo dijiste. ¿Cómo qué hacemos? Charlie apartó la mano de ella bruscamente, con los ojos llenos de asco, revelando su verdadera naturaleza. No me metas en esto. Como mucho, solo éramos amigos con derechos. Esto es asunto de tu familia. ¿Qué tiene que ver conmigo? Charlie, ¿qué dices? ¿No quedamos? Suéltalo. La voz de Charlie estaba cargada de furia apenas contenida. ¿De acuerdo con qué? ¿De verdad te crees las tonterías que dije? Si no fuera por el dinero de tu familia, ¿crees que alguna vez me interesaría una princesa consentida y arrogante como tú? De ahora en adelante, tú y yo no tenemos nada que ver. Mary estaba completamente devastada, como si la hubieran agotado todas sus fuerzas. Se desplomó inerte en el suelo. Charlie resopló con frialdad y se giró para irse, pero lo miré y le hablé con calma. Señor Charlie, le dije que podía irse. Al oír mis palabras, los empleados reaccionaron. Algunos se acercaron y rodearon a Charlie. Se giró, con un tono gélido. George, el rencor es entre tú y la familia Hignas. Ya lograste tu objetivo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Solo porque me acosté con Mary quieres vengarte de mí? Aquí todos somos adultos. ¿No puedes dejarlo pasar? Miré a Charlie, cuyo rostro estaba lleno de resentimiento, y sonreí levemente. De verdad que no tienes nada que ver con el rencor entre la familia Hignas y yo, pero eres el nuevo director general del grupo. He trabajado con estos empleados durante tantos años y les tengo cariño. ¿Qué tiene de malo exigirles un pago en su nombre? Los empleados se enfadaron aún más al oír mis palabras. Así es. George tiene razón. Nuestro problema aún no se ha resuelto. No puedes simplemente huir. Exactamente. Si huyes, ¿a quién se supone que debemos recurrir? Tienes que responsabilizarte por nosotros. La cara de Charlie se puso verde de ira mientras me miraba fijamente, apretando los dientes. Eso es una tontería. Es Mary quien debe el dinero. No tiene nada que ver conmigo. No tengo dinero. Ya no soy gerente general. Solté una risita. ¿Sin dinero? No lo creo. Recuerdo el día que regresaste al país. Dijiste que no estabas acostumbrado a usar el transporte público aquí. Así que Mary te compró un Ferrari 488 sin más. Con todas las personalizaciones, costó más de 6 millones de yuanes. Y ese Patek Philippe en tu muñeca. Si no recuerdo mal, Mary te lo compró antes de que te fueras a estudiar al extranjero. ¿Verdad? Ya valía más de 20 millones de yuanes por aquel entonces. Y podría valer aún más ahora. Además, cada año, en tu cumpleaños, el día de San Valentín y el festival Chi-Chi, Mary transfería 1.314.520 yuanes a tu cuenta. ¿Me equivoco? ¿Cómo puedes decir que no tienes dinero? Con todo eso junto debería ser más que suficiente para pagar los salarios de los empleados, ¿no? Mary, que había estado completamente desesperada, se iluminó de repente al oír mis palabras, como si por fin hubiera encontrado un salvavidas. Se abalanzó sobre Charlie y se aferró con fuerza a él, negándose a soltarlo. George tiene razón. Charlie, devuélveme todo eso. Charlie forcejeó para soltarse mientras maldecía furiosamente. Suéltame, perra. Son todas mías. Ni se te ocurra obligarme a devolvértelos. Mary ya no pudo contenerse. Maldito desalmado. Te lo di todo. Hubiera arrancado las estrellas del cielo por ti. ¿Y ahora que estoy en problemas, solo quieres irte? Si no me lo devuelves hoy, nos hundiremos juntos. Tras vislumbrar finalmente un rayo de esperanza, ¿cómo pudo Mary rendirse tan fácilmente?
Los dos que antes estaban locamente enamorados ahora luchaban como si no pudieran soportar separarse. Observé su intercambio con gran interés. Soltar. Charlie le clavó la rodilla en el abdomen a Mary. Ella retrocedió 2 pasos, pero sus ojos permanecieron fijos en Charlie como si quisiera despedazarlo. Charlie aprovechó la oportunidad para enderezarse el cuello torcido, jadeando mientras levantaba la barbilla. Mujer loca. Antes de que pudiera terminar, Mary se abalanzó sobre él, apretándole el cuello con fuerza. Los dos rodaron y forcejearon en el suelo. En algún momento, la corbata de Charlie se enrolló en el cuello de Mary, apretándose con cada movimiento. Su camisa estaba completamente abierta, con el pecho cubierto de arañazos. Desesperada, Mary gritó a los empleados. Hermanos y hermanas, por favor, ayúdenme. Lleva dinero encima. Ayúdenme a recuperarlo, y será todo suyo. Los empleados, al enterarse de que había dinero de por medio, no dudaron y se abalanzaron sobre él. Pronto, Charlie, con la cara hecha papilla, perdió la fuerza para resistir. Mary le dio otra brutal patada entre las piernas y no pudo evitar maldecir con rabia. Cabrón. Te traté con sinceridad, y tú me trataste como a una puta barata. De verdad pensé que eras alguien en quien podía confiar. Qué ciego estaba. Págame ya. No pude evitar reírme a carcajadas. Es cierto. Cuanto más amas a alguien, más profundo será tu odio. Perdí por completo el interés en seguir observando, así que me levanté y salí del pasillo con el contrato, acompañado por mi asistente Linda. Más tarde, supe que Charlie finalmente lo confesó todo, pero como ya había malgastado bastante, aún le faltaban $5 millones. Mary lo demandó de inmediato, al final, ganó el caso, transfiriendo a Charlie la deuda de $5 millones que aún les debían a los empleados. Los empleados que no habían recibido su dinero lo presionaron sin descanso, obligándolo a vender la vieja casa de sus padres, pero aún le faltaba $1 millón. Su padre, abrumado por la ira, falleció en el acto, y lamentablemente, ni siquiera tenían dinero para comprar un ataúd. Aún así, quienes no habían recibido su dinero no lo dejaron escapar. Al final, casi lo volvieron loco, y llegó incluso a robar una joyería. Al ser descubierto, tomó como rehén a un transeúnte y se negó a rendirse, siendo finalmente abatido a tiros en el acto. El incidente causó un gran revuelo, pero los empleados que aún no habían cobrado se quedaron quejándose amargamente, convirtiéndose en el foco de atención pública por un tiempo. Aproveché la oportunidad para dar un paso al frente, asumiendo voluntariamente la responsabilidad de pagar los salarios adeudados a esos empleados veteranos, e incluso les conseguí puestos en mi propia empresa, lo que me valió elogios de la sociedad. Gastar $1 millón para comprar una buena reputación y un grupo de empleados leales, menuda ganga. Después de una cena de negocios y de volver a casa, charlé un rato con Xiao Wan, el conductor, y el tema de Charlie volvió a surgir. De repente, me picó la curiosidad. Señor George, Charlie recibió su merecido, pero ¿por qué parece que Mary ha desaparecido de la faz de la tierra? Sonreí sin responder. Al regresar a la villa, en cuanto se encendió la luz del sensor del vestíbulo, oí el leve roce del cuero contra el suelo, proveniente de las sombras. Mary, con un collar de perro con diamantes alrededor del cuello, gateó rápidamente hacia mí a 4 patas. Las uñas que antes cuidaba con tanto esmero ahora estaban cubiertas de mugre, y forzó una sonrisa aduladora que parecía aún más fea que llorar. George, señor. Tenía la garganta tan ronca que apenas podía formar una sílaba completa. De repente, su lengua enrojecida salió disparada, temblando mientras lamía las manchas de vino de mis zapatos de cuero. Sus colmillos chocaron contra el adorno metálico del zapato, emitiendo un leve sonido. Se apresuró a frotar su frente contra mi tobillo. ¿Has vuelto? Te he calentado la cama. La miré. Una mueca fría me curvó los labios. Mary la pateó y cayó pesadamente al suelo, pero ni siquiera se atrevió a gritar de dolor. Retrocedió presa del pánico, ansiosa por complacerme de nuevo. No está mal. Eres un buen perro. La otrora noble heredera de la familia Hignus ahora no es más que una hormiga que se arrastra a mis pies.